Hoy vamos a analizar un material muy particular que nos llegó. No es un estudio académico, sino algo mucho más evocador. Una fábula que se llama Valle de las Tormentas. Sí, muy interesante. Y la misión que tenemos hoy es usar estas pequeñas historias de animales para explorar una idea que es potentísima, la antifragilidad. Ujú. O sea, no se trata solo de aguantar los problemas, sino de cómo podemos de hecho fortalecernos y crecer gracias al desorden, al caos. Es que es una idea muy poderosa, sí. El cuento, de hecho, arranca con un contraste que lo define todo. Por un lado te presenta lo frágil. Ajá. Y lo hace con un personaje genial, el conejo de cristal. Su vida es Ajá. perfecta, todo en orden, pero es una perfección tan rígida que al primer golpecito inesperado, pues se hace añicos. Claro. Y por el otro lado te pone la imagen de un árbol en la montaña. Y este árbol, después de cada tormenta, no solo sobrevive, No. echa raíces más profundas. Su tronco se hace más fuerte, o sea, gana con la volatilidad. Eso, en esencia, es el antifrágil. De acuerdo, empecemos a desglosar esto. Vamos con los primeros personajes. El conejo de cristal. Sí, La descripción de su madriguera es muy reveladora. Dice que era una obra de arte. Paredes lisas, todo medido al milímetro. perfecta, Demasiado perfecta. exacto. Pero esa misma perfección fue su ruina. Cayó una sola rama encima y todo el sistema se vino abajo. Es que es fascinante, porque el conejo cayó en la trampa de la sobreoptimización. Lo vemos todos los días en el mundo real, ¿no? Totalmente. Empresas con cadenas de suministro just in time llevadas al extremo. Todo funciona como un reloj hasta que algo pasa. Hasta que un barco se atasca en un canal. Exacto. Y todo el sistema colapsa. El conejo optimizó para un mundo ideal, un mundo sin sorpresas. No tenía redundancia y eso, pues, lo hizo fatalmente frágil. Y me hace pensar en cuántos de nuestros sistemas son así, como los del conejo. Parece que premiamos esa apariencia de perfección, aunque por dentro sea súper quebradiza. Pero el cuento nos da una alternativa, ¿verdad? Sí, nos presenta al tejón constructor. El tejón. Y su madriguera era todo lo contrario. A primera vista parecía un desastre, Un caos. un caos total. Tenía muchísimas entradas, unas torcidas, otras enormes, pasillos que no iban a ningún lado. Parecía ineficiente. Pero Pero, cuando la tormenta bloqueó varias entradas con lodo, para él no fue una crisis, simplemente usó las otras. Su desorden era en realidad una red de opciones. y aquí es donde la idea va más allá de ser solo robusto. El texto dice algo clave, que al reparar los daños, el tejón no se limitaba a volver a como estaba antes. ¿No? Hacía las entradas más fuertes que antes, o sea, usaba las mismas rocas que habían causado el problema para reforzar. El golpe le sirvió para mejorar. Ese es el corazón de la antifragilidad. No es volver al punto de partida, es usar la energía del golpe para llegar a un estado superior. Y este mismo patrón lo vemos en la planificación. Ah, sí, la ardilla del plan perfecto. Esa misma. Este personaje me suena muy familiar, ¿eh? A todos, creo. Pasaba meses diseñando mapas mentales, sistemas complejísimos para cada bellota, todo codificado. Pero su sistema era tan rígido que si perdía una sola bellota, Se desencadenaba un efecto dominó que arruinaba todo el plan. sí, Gastaba más energía en mantener la perfección de su plan que en recolectar. Es el equivalente a esos proyectos que se planifican al milímetro durante meses y a mitad de camino cambia algo. y todo se va al tacho. Exacto. El castillo de naipes se cae. Pero un momento, el cuento dice que había otra ardilla, la simple. Su método era básicamente esconder bellotas por todas partes, sin mucho orden. Ajá. Y el texto es claro, perdía muchas. A primera vista, eso parece un fracaso. ¿Cómo es que esta ardilla es un modelo a seguir si su método era tan imperfecto? Esa es la pregunta clave. Y la respuesta es el giro brillante de la historia. A corto plazo, su sistema parecía ineficiente, Lleno de errores. lleno de errores. Perdía bellotas, sí. Pero su estrategia diversificada le aseguraba que siempre encontraba suficientes. Nunca se enfrentaba a un fallo total. Ok, hasta ahí es resistente. Pero aquí viene lo bueno. Las bellotas que olvidaba, sus supuestos errores, no eran pérdidas. ¿Germinaban? Germinaban y con el tiempo se convertían en nuevos robles.
Sus pequeños fallos, a largo plazo, crearon abundancia para todo el valle. ¡Wow! Es increíble. Sus errores eran inversiones no planificadas en el futuro. Exacto. Su sistema no solo era más resistente, sino que generaba beneficios inesperados a partir de su propio desorden. O sea que la flexibilidad y aceptar esas pequeñas pérdidas no solo es más eficiente, sino que puede crear oportunidades. Totalmente. El cuento te obliga a preguntarte cuánto nos cuesta mantener nuestros planes perfectos. Y este contraste nos lleva a una dimensión más personal. El cuento pasa de los sistemas al crecimiento interno, y lo hace con la historia de un colibrí. Sí, un colibrí joven que le tenía pánico al viento. Su lema era, volaré solo cuando el aire esté quieto. Se protegía de cualquier cosa, de cualquier estrés. Y el resultado, pues, es predecible. Al no usar sus alas en condiciones un poco más difíciles, se le estaban debilitando. Es como ir al gimnasio y no querer sentir ningún esfuerzo. ¡Qué buena analogía! Es exactamente eso. Si nunca aumentas el peso, nunca progresas. El estrés en los músculos, esas microroturas, es lo que los hace crecer. Este colibrí estaba evitando el gimnasio del viento. Totalmente. Y en el cuento es un águila vieja quien le da esa misma lección. Le muestra un pino en la cima de una montaña Ajá. y le explica que ese árbol no es fuerte a pesar de haber enfrentado 1000 tormentas, sino gracias a ellas. El viento lo obligó a echar raíces más profundas. La ausencia de estrés lo habría hecho débil. Exacto. Quebradizo. Entonces el colibrí empieza a practicar, primero con brisas suaves. Se caía, se levantaba, y poco a poco aprendió a usar el viento. A jugar con las corrientes. Sí, y el clímax de su historia es fantástico. Llega una tormenta violenta, y mientras todos se esconden, el colibrí usa esos vientos para volar más alto y más rápido que nunca. Lo que antes era su mayor miedo se convirtió en su mayor fortaleza. El estrés fue su entrenamiento. Es que es la encarnación del concepto de hormesis. La idea de que pequeñas dosis de un estresor, que en grandes cantidades serían dañinas, en realidad te benefician y te fortalecen. El ejercicio, las vacunas. Incluso aprender algo nuevo. Todo se basa en ese principio. Evitar todo desafío nos debilita. La antifragilidad a nivel personal es buscar activamente esos vientos amigos. Me pregunto cómo se aplica esto a la estrategia de supervivencia pura y dura. ¿Hay algún personaje que lo encarne? Absolutamente. El cuento lo aborda con los 2 zorros. Uno tenía una sola guarida. Magnífica, ¿eh? Grande, cómoda. El equivalente a tener una única y muy buena fuente de ingresos. Exacto. El otro zorro, en cambio, tenía una docena de refugios pequeños, imperfectos, repartidos por todo el bosque. A ver, ¿pero no es eso súper ineficiente? ¿Mantener 12 refugios en lugar de uno perfecto? Esa es la objeción lógica que haría la ardilla del plan perfecto. Y la respuesta está en el riesgo. La estrategia del primer zorro, la de todos los huevos en la misma canasta, funciona bien en tiempos de paz. Pero Cuando llegaron los cazadores y encontraron su única guarida, lo perdió todo. Se quedó expuesto, sin un plan B. Su eficiencia era una fragilidad oculta. entiendo. El segundo zorro, si lo atacaban en un refugio, simplemente se movía a otro. Perder uno no era una catástrofe, era un inconveniente. Su sistema era menos eficiente día a día, pero mucho más seguro a largo plazo. Y hay más. El cuento añade un beneficio extra de su estrategia. Su red de refugios lo obligó a conocer el bosque a la perfección. Ah, claro. Aprendió todos los caminos, los escondites, hasta los patrones de los cazadores. La necesidad de redundancia le dio un conocimiento que el otro zorro, cómodo en su único hogar, nunca desarrolló. Y esto se conecta perfectamente con la última historia, la de las 2 colmenas de abejas. Sí, la tradicionalista y la experimental. La primera hacía la miel como siempre se ha hecho. Habían perfeccionado el arte de recolectar de un solo tipo de flor. Eran las mejores en eso. Su lema era, si no está roto, no lo arregles. ¿Y la otra era? La otra era un caos de innovación. Enviaban exploradoras a probar flores nuevas todo el tiempo. La mayoría de los experimentos fallaban, ¿eh? Me imagino. Mucho ensayo y error. Esto se puede aplicar directamente al desarrollo profesional. Te especializas en una sola cosa hasta ser el mejor del mundo, como la primera colmena. O diversificas, pruebas cosas nuevas, aunque no todas parezcan útiles de inmediato. Como la segunda. Es una analogía perfecta.
porque el punto de quiebre llega cuando una plaga ataca las flores tradicionales. La única fuente de la primera colmena. De la noche a la mañana, su superespecialización se convirtió en una sentencia de muerte. Se quedaron sin opciones. ¿Y la segunda colmena? La segunda simplemente reorientó sus esfuerzos a las otras flores que ya había probado. Sus pequeños fallos del pasado se convirtieron en su salvación. Y el cuento va un paso más allá. Descubrieron que una de esas flores nuevas producía una miel aún más rica. Claro, su cultura de experimentación no solo les permitió sobrevivir, sino que les abrió la puerta a prosperar, a alcanzar un nivel superior. Es el mismo patrón en todas las historias. El tejón, la ardilla, el colibrí, todos terminan en un lugar mejor gracias al caos. Exacto. Ese es el patrón que los animales del valle empiezan a reconocer, y al final logran juntar todas las piezas. Sí, de hecho lo hacen. Al final del cuento se reúnen y el búho sabio lo resume todo. Dice que han visto la diferencia entre el camino del cristal que se rompe y el camino del árbol que se fortalece. Y para que no se olvide, graban en una piedra lo que llaman las 7 llaves del valle. Son, en esencia, los principios de la antifragilidad. A ver, repasémoslas. La primera, la llave de las muchas raíces. Que es el zorro con sus guaridas, el tejón con sus entradas. En resumen, no depender de una sola cosa. Tener opciones. La segunda es la llave del error pequeño. Es la filosofía de la colmena experimental. Es mejor fallar 1000 veces en pequeño y aprender que arriesgarse a un solo fallo catastrófico. Luego, la llave del viento amigo. Ese es nuestro colibrí. Buscar activamente desafíos manejables que te fortalezcan. La cuarta, la llave de la simplicidad. Esta es la lección de la ardilla del plan perfecto. Un plan simple y flexible casi siempre le gana a uno complejo y rígido. Quinta, la llave del experimento. La colmena innovadora. Probar cosas nuevas constantemente. Aceptar que la mayoría de los intentos no funcionarán, pero los pocos que sí pueden cambiarlo todo. Sexta, la llave de las reservas. Esta choca con nuestra obsesión por la eficiencia. Significa guardar más de lo necesario para absorber los golpes. La redundancia no es ineficiencia, es un seguro contra el futuro. Y finalmente, la llave del aprendizaje, que es tratar cada problema, cada error, no como una tragedia, sino como una lección, como un maestro disfrazado. Preguntarse siempre, ¿qué puedo aprender de esto para ser más fuerte mañana? Al final, lo más profundo es que la mentalidad de todo el valle cambia. Dejan de temerle al caos y empiezan a verlo como una herramienta. El texto tiene una frase muy potente que lo resume. Somos como el bambú. Nos doblamos con el viento, pero no nos rompemos. Exacto. Y la moraleja final que destila toda la sabiduría. Lo antifrágil no es lo que nunca se rompe, sino lo que se vuelve más fuerte cada vez que se enfrenta al caos. Una distinción fundamental. No es invulnerabilidad, es la capacidad de mejorar a través de la adversidad. No es construir muros más altos. No. Es aprender a ser como el agua, que se adapta, o como el sistema inmunológico que se fortalece con cada patógeno que derrota. Y para dejar una idea final resonando, el cuento termina con un mensaje a un niño. Le dice que no busque construir un refugio para evitar todas las tormentas, sino que aprenda a bailar en la lluvia. ¡Qué bonito! Y la reflexión que nos deja es, en un mundo que nos presiona a buscar la estabilidad y el control absoluto, ¿cuál es esa pequeña tormenta o ese viento amigo que hemos estado evitando, pero que en realidad podría ser la clave para nuestro próximo gran crecimiento?